Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por una vez más permitirnos transportar un mensaje. Amén. Así es que vamos a escudriñar un poco las escrituras, y sabes que cada una de las palabras que el Señor nos está enviando, nos está estructurando, nos está preparando el camino para poder regresar una vez más a la casa del Padre. Amén. Y quiero hablar contigo hoy un poquito acerca del corazón, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, cómo es que las escrituras nos hablan en los evangelios de cómo es que instruyó, cómo es que enseñó, cómo es que capacitó a sus discípulos para poder dejar un legado de aquellos que iban a ser comisionados para llevar las buenas nuevas. Y hoy el Señor nos ha enviado a dar buenas nuevas de salvación, nos ha enviado a traer y a llevar y a proclamar el evangelio de la verdad, el evangelio del Señor, en el cual podemos nosotros visualizar a Cristo Jesús, que es el Cristo de la palabra. Amén. Cuando analizamos las escrituras en el libro de Juan, capítulo 13, vemos que el Señor habla a sus discípulos, ¿sí? Y dice, voy a leérselos, no lo tengo aquí, pero lo vamos a leer aquí en esta cita, en la cual dice Juan, en Mateo capítulo 13, verso 1, dice la escritura, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que él subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Vemos ese escenario, vemos este momento en el cual el Señor Jesús dice que buscaba los momentos para pregonar y llevar la palabra del Señor. Entonces, había grandes multitudes que se congregaban porque había necesidad en sus corazones de recibir una porción de la palabra que les edificara. Y continúa diciendo en el verso 13:3, dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar la semilla. Y entonces ahí refiere la parábola del sembrador y cómo es que iba a manejar, ¿verdad? Ese campo, las semillas, porque vemos ahí, nos refleja la palabra, que no todas las semillas cayeron en un buen camino, sino que algunas cayeron entre piedras, otros entre espinos, y podemos ver que eso les impidió poder dar fruto. Pero cuando Jesús terminó de hablarles a las multitudes, ahí en el capítulo 13:10, dice que se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiéndole Jesús les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. Entonces hay personas dentro del evangelio del Señor que se les ha concedido poder conocer e interpretar y ver los misterios que el Señor tiene. Y yo creo que a nosotros como hijos de Dios en este tiempo, el Señor nos ha dado este privilegio. El Señor no solamente nos ha hablado por medio de parábolas, sino que el Señor lo que nos ha mostrado es que hay misterios ocultos, profundos, profundidades del Señor, revelaciones que se nos han concedido conocer en los últimos tiempos para poder nosotros ser un instrumento de parte del Señor que lleve una vida, pero una vida en abundancia. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a este estudio y quiero que oremos juntos, porque entonces leamos Juan 14:1 y vamos a hacer una oración antes de leerlo para que el Señor nos hable. Amén. Así como vemos que Jesús estaba ahí hablando con sus discípulos y a sus discípulos les estaba mostrando que ellos tenían un privilegio, y el privilegio era que habían recibido esos misterios, a ellos se les había concedido, y que en estos tiempos nosotros sepamos valorar, porque quizás este estudio sea para muchos que son llamados ya discípulos del Señor, que son llamados seguidores de Cristo, que han perseverado durante estos meses que hemos estado por esta vía virtual, ¿verdad?
y que podemos ver que ha habido mujeres, ha habido varones que han perseverado en recibir estos estudios y han atesorado en sus corazones la palabra. Qué privilegio, qué bendición el poder nosotros recibir una porción de su palabra y poderla aquilatar. Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en ese momento, que ellos eran privilegiados, que ellos tenían una bendición muy grande y que era el que el Señor a ellos se les había concedido recibir esas revelaciones. Seamos privilegiados, hermanos, al recibir toda esa revelación que el Señor ha traído, pero guardémosla en nuestro corazón y podamos llevarla a cabo. Amén. Así es que vamos a orar. Ahí yo te invito, iglesia, que donde tú estás, ahí cierres tus ojos y dispongas tu corazón y oremos juntos por la palabra. Padre, te bendecimos en esta tarde, te exaltamos, te ponemos en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, la vida de cada creyente, la vida de cada discípulo, Señor, que hoy está escuchando, Señor, este mensaje. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú hables a su corazón, hables a su oído, Señor, y que ellos vean la bendición que tú tienes para ellos cada día. Padre, te damos gracias por la bendición de ser discípulos tuyos, porque se nos ha otorgado, Señor, esos misterios que tú tenías ocultos, que tenías guardados, pero que en este tiempo tú nos los estás dando a conocer para prepararnos. Hoy bendecimos tu palabra, la declaramos próspera y declaramos que tu Espíritu Santo la conduce hasta los corazones de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos Juan 14, verso 1, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Vemos aquí que Jesús, hablando con sus discípulos, les está haciendo una encomienda. Y esa encomienda les está diciendo que no deben que dejar que su corazón se turbe. Dice, sigan creyendo en Dios, pero también crean en mí. Y sabes que cuando Jesús estaba hablando en ese tiempo, en ese pasaje, Jesús les estaba haciendo una mención que era necesario que se fuera. Entonces, Él les estaba anunciando que iba a venir un tiempo en el cual Él ya no iba a estar con ellos. Que iba a venir un tiempo en el cual ellos podían sentir la ausencia de Jesús. Y vemos que es lo que le dice, que es necesario que Él se vaya, porque Él va a ir a la casa del Padre para preparar un lugar, para que nosotros después pudiéramos acceder a ese lugar que Jesús estaba preparando para poder entrar nosotros a la casa del Padre como discípulos. Que el Espíritu Santo de Dios iba a ser traído para podernos auxiliar como el Consolador, ¿verdad? En los últimos momentos de este tiempo que estamos nosotros viviendo, los tiempos finales. Pero Jesús les hace mención ahí en este pasaje de capítulo 14:1, que no se turbara su corazón, que no dejaran que el corazón se turbara, que siguieran creyendo en Dios y creyendo también en Él. Y cuando vemos que es la palabra creer, analizamos y vemos que es seguir teniendo fe. Lo que el Señor les estaba diciendo, que cuando Él se ausentara, no perdieran la fe, sino que se mantuvieran firmes, se mantuvieran alertas, se mantuvieran despiertos, porque era un breve momento en el cual Él se iba a ausentar para ir a preparar ese lugar en el cual ellos iban a entrar. Pero en su ausencia no podían turbarse, porque mira lo que dice que significa la palabra turbarse. Le dice, no se turbe vuestro corazón. Y en el griego 50:15, el Señor les estaba diciendo que no se hiciera incierto su caminar. Eso es lo que significa tarazo, que quiere decir algo incierto. Remover, agitar, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, llenar de preocupaciones, perturbar, sobrecoger, inquietud, angustia,
y turbación. Lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos es que cuando Él se fuera, no dejaran que nada removiera su fe. Que no dejaran que nada viniera a alborotar, a conmover, a inquietar, a llenar de preocupaciones sus corazones, a perturbar sus corazones, a angustiar sus corazones, a turbar sus corazones, porque Él sabía que ellos, viendo a Jesús ascender a los cielos, podía empezarse a hacer incierta su fe. Y Él quería que su fe permaneciera firme para poder seguir caminando y poder llegar un día al objetivo el cual Él les estaba trazando. Él les estaba diciendo que iba a ir a preparar una morada, pero en el verso 3 dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis. Una promesa que les estaba haciendo porque Jesús había caminado con ellos durante 3 años y medio. Jesús había sido un maestro, Jesús había sido un ejemplo para aquellos discípulos que habían caminado con Él. Ellos lo habían visto levantar, ¿verdad?, a muertos. Ellos lo habían visto detener las tempestades en el mar. Ellos le habían visto sanar enfermos, liberar cautivos, devolverle la vista a los ciegos. Ellos habían visto muchos milagros que Jesús había hecho. Y quizás en esos 3 años y medio ellos se habían acostumbrado a la compañía de Jesús. Pero venía un momento difícil en el cual Él iba a partir. Y lo primero que les dice es que nada les hiciera titubear en su fe. Nada moviera, nada agitara la confianza que ellos habían depositado. Primeramente les pone en Dios y luego también en mí, como aquel verbo que se hizo carne y habitó en medio de ustedes. Y sabes que en este tiempo nosotros tenemos que recibir esta palabra que el Señor envía a nuestros corazones, porque nosotros no debemos hacer que nada nos turbe, que nada quiera agitar, que nada quiera detener, que nada quiera conturbar, que nada quiera inquietar, angustiar nuestros corazones. Porque quizás muchos tengan por tardanza la venida del Señor, pero yo quiero decirte algo, la venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que prepararnos. Y esta palabra a nosotros como hijos de Dios nos tiene que animar para continuar caminando y perseverando. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Dice, yo vendré otra vez y los tomaré conmigo. Para que a donde yo estoy, ahí también ustedes estarán. A donde yo me voy por un tiempo, he de regresar y he de tomarlos para llevarlos conmigo. He de tomarlos y he de llevarlos a ese lugar en el cual yo estoy preparando para que ustedes puedan acceder. Pero mira cómo dice aquí Juan 14:4 en el verso 4. Y conocéis el camino a donde voy. Pero en la Nueva Versión Internacional me gustaba como dice, porque dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Él vino a preparar una senda. Él vino a preparar un camino, una carretera, un lugar que nos diera acceso a ese lugar a donde Jesús iba, que es la misma presencia del Padre, que es ese lugar en los cielos en el cual nosotros tenemos que saber que la enseñanza y los mandamientos que el Señor nos ha dado nos van a llevar por ese camino. La enseñanza y los mandamientos, los ejemplos, lo que habían visualizado los discípulos, lo que habían recibido de Jesús, aquí les está diciendo, ustedes ya conocen el camino. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Hoy yo te puedo hacer una pregunta, iglesia. ¿Has conocido el camino para
ir a donde Jesús va? ¿Has conocido el camino que el Señor ha trazado? Porque ahí en los siguientes versos, Juan 6 dice, se presenta así como el camino. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor es el camino. Y Él es el camino abierto para poder regresar a la casa del Padre. Pero es necesario, Iglesia de Jesucristo, que en estos tiempos nada turbe tu corazón. Que nada te desanime, que nada te desaliente, que nada te detenga, que puedas perseverar, que puedas avanzar, que puedas mantener tu fe, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, creyendo en sus promesas, creyendo que Él se ha ido a un lugar a prepararnos las moradas celestiales, pero que también volverá y nos tomará para llevarnos a ese lugar. Ese es el camino abierto. Cristo es el camino abierto. Cristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, dio ese camino abierto. Y Isaías 30:18 dice el Señor que Él está abriendo una calzada. Por tanto, el Señor espera tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque dice que aún Él retrasa el juicio, aún Él retrasa ese tiempo tribulacionario en el cual muchos de aquellos que no se han dispuesto a edificar su vida espiritual van a tener que pasar por ese proceso. Pero el Señor es compasivo. Y el Señor está retardándolo porque Él quiere que aún muchos no se pierdan, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él está esperando un arrepentimiento, Él está esperando una conversión, Él está esperando que tú y yo nos presentemos delante de su presencia y podamos declararle al Señor cada una de las cosas que están estorbando en nuestras vidas. Dice, por eso Él se levantará y tendrá compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia y cuán aventurados son todos aquellos que en Él esperan. Otras versiones, cuando tú analizas esta palabra, dice que el Señor está esperando el clamor de todos aquellos que están esperando en Él para poder Él mostrar su compasión. Y si hasta hoy no hemos visto que la venida del Señor acontezca, es porque Él está dando tiempo. Tiempo a que venga un reconocimiento, tiempo a que venga un cambio de actitud, tiempo a que venga un arrepentimiento genuino de los corazones. Él está mostrando su compasión. Él está mostrando su misericordia. Él está mostrando cuánto es que ama al pueblo del Señor y cuánto es que Él anhela que la convicción nuestra esté bien firme. Así como le decía Jesús a sus discípulos, nada los turbe, nada los detenga, nada los preocupe, nada los agite, nada los angustie. Quizás en este tiempo nosotros hemos permitido que la angustia, que las dificultades vengan a turbar nuestro corazón, que vengan a titubear, a agitar nuestra fe. Pero déjame decirte, iglesia, que nuestra fe tiene que permanecer firme en el Señor, porque cuando tú y yo permanecemos con una fe firme en el Señor, somos llamados bienaventurados porque estamos esperando en Él. Porque sabemos que las promesas se van a cumplir, porque sabemos que el tiempo va a llegar en el cual el Señor vendrá de nuevo. Y nos tomará y nos llevará a esas moradas que ha preparado. Pero continúa diciendo Isaías 30:19, oh pueblo de Sión, oh iglesia, morador de Jerusalén, no llores más. Ciertamente el Señor se apiadará de ti, y a la voz de tu clamor, cuando la oiga, Él te va a responder. Mira qué promesa tan hermosa. Si ha habido tiempos de lágrimas, si ha habido tiempos en el cual has llorado por situaciones difíciles, si ha habido tiempos de luchas en las cuales te has enfrentado a situaciones adversas, si has pasado necesidades, si has pasado enfermedad, si has pasado pruebas, dice el Señor, ciertamente yo estoy hoy, iglesia, para apiadarme de ti.
Estoy esperando la voz de tu clamor, y cuando tú clames a mí, tu voz será oída y yo te voy a responder. Cómo aún la misericordia de Dios sigue manifestándose, porque sabemos que el Señor es tardo para la ira y pronto en misericordia. Y Él quiere que nosotros nos presentemos a Él. No quiere que seamos un pueblo que esté agobiado en la tristeza. No quiere que seamos un pueblo que esté llorando, sino dice: ciertamente yo estoy para apiadarme de ti, y a la voz de tu clamor yo te voy a responder. Isaías 30:20 dice: aunque el Señor nos haya dado pan de escasez, aunque hayas pasado por necesidades, aunque hayas tenido adversidad en la economía, dice: ciertamente aunque el Señor nos haya dado pan de escasez y aguas de opresión, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos hoy, iglesia, contemplarán a tu maestro. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Mira lo que está diciendo este mensaje, hermano. Porque dice que aunque tú estés mirando una ausencia del Señor, aunque estés pasando por escasez, aunque estés pasando por las aguas de la opresión, dice que no más se esconderá tu maestro, sino que serán tus propios ojos las que la miren, y que a tus espaldas tú podrás escuchar la voz del Señor que te va a guiar y te va a decir: este es el camino por medio del cual tú debes andar. No pierdas ese camino, no pierdas esa firmeza en la fe, no titubees, no te angusties en tu corazón, no se turbe tu corazón. Dice: aunque tú no me puedas visualizar, solamente escucha, abre tu oído, y a tus espaldas escucharás la palabra del Señor, la palabra de la guianza que te va a decir: este es el camino, para que no te pierdas. Ya sea que vayas a la derecha o ya sea que vayas a la izquierda, cuando tú aprendas a escuchar la voz del Señor que te dirija, que te instruya, que te enseñe, que te guíe, no vas a perderte, no vas a titubear en la fe, sino que al contrario, esa palabra que tus oídos van a percibir va a ser la palabra del Señor, que va a estar ahí en todo momento. Pero quizás estés viviendo la ausencia de pan, la escasez de pan. O quizás estás atravesando por el agua de opresión. Pero si tú no pierdes la agudeza de tu oído, el Señor te va a guiar. Y el Señor te va a instruir, y Él no te va a dejar hasta que no haya hecho la obra que Él ha declarado para contigo, iglesia. Jacob recibía una palabra del Señor y le dice el Señor como promesa: yo no te voy a dejar hasta que no haya hecho cada una de las cosas las cuales yo he hablado de ti. Y eso es lo que el Señor dice en esta tarde. Cada una de las cosas que yo he hablado de ti van a cumplirse. Cada una de las cosas que yo he dicho de ti, yo las voy a traer a un cumplimiento, porque yo no soy hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Porque no voy a dejar que te pierdas ni perezcas. Solamente hoy el Señor nos dice: no dejes que nada turbe tu corazón. No dejes que nada turbe tu corazón. Vas a visualizar muchas cosas a tu alrededor, pero que la confianza plena, que sigas creyendo en el Señor, que sigas manteniendo la fe en el Señor, y a tus espaldas vas a escuchar cómo el Señor te va a dirigir. Isaías 42:16: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen, yo los voy a guiar. Aún dice aquí que la misericordia se va a extender hasta para los ciegos, hasta para aquellos que no tienen visión, hasta para aquellos que han perdido la vista. Dice el Señor: yo vengo con misericordia, conduciendo aún a los que se han extraviado, conduciendo a aquellos que se han cegado en el camino.
Yo los voy a conducir y los voy a conducir por un camino que no conocen, por una senda que no han conocido. ¿Y cómo es que nos va a conducir? ¿Cómo es que los va a llevar? Porque hay un oído abierto a la instrucción de Dios. Y aunque están ciegos, todavía en la misericordia del Señor les ha permitido tener lucidez en el oído para poder ser guiados por sendas. Pero son sendas que quizás les son desconocidas. Porque quizás el mismo conocimiento ha envanecido a esas personas y ha hecho que ellos piensen que conocen y caminan en el camino de la verdad, y no es así. Pero dice el Señor, yo aún de ellos voy a tener misericordia y los voy a guiar por una senda a la cual ellos no han conocido. Ellos no conocen, porque van a ser mis sendas, porque va a ser mi camino, porque va a ser mi calzada, porque va a ser mi carretera y calzada que yo estoy trazando. No es la que traza el hombre, no es la que traza el ser humano, sino es la que trazo yo, dice el Señor. Y entonces cambiaré de ellos las tinieblas en luz. Ellos van a ver una vez más. Les voy a quitar las tinieblas que están obstruyendo su visión. Les voy a quitar las tinieblas que están impidiendo que ellos vean los misterios que yo les he entregado, que ellos vean los misterios que yo les he revelado. Yo voy a cambiar, dice, esas tinieblas en luz. Y lo escabroso del camino lo voy a hacer una llanura. Estas cosas haré y no las dejaré de hacer, dice el Señor. No tenemos que temer. No tenemos que temer por el camino que el Señor nos está llevando. Porque aunque ese camino sea desconocido, dice que en ese camino está el camino del Señor lleno de misericordia. Y ahí es donde va a haber una mutuación. Ahí es donde va a haber un cambio. Ahí es donde va a ser quitada la tiniebla y va a ser puesta luz. Luz que nos haga visualizar las cosas. Luz que nos permita poder analizar aquellas cosas que el Señor nos ha dado. Aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestro caminar. Qué bendiciones, hermano, que nosotros podamos ser guiados por el Señor. Qué bendiciones que nosotros podamos ser transportados por el Señor. Qué bendiciones que ahí delante de nosotros esté el camino, aguardándonos, sabiendo que el camino es Cristo Jesús, sabiendo que el camino que nos va a llevar a la casa del Padre es Él. El camino que Dios nos ha puesto para poder mostrarse en nuestras vidas. Conduciré a los ciegos, dice el Señor, por un camino que no han visto, que no han conocido. Y vendrá un cambio de tinieblas a luz. Vendrá un cambio en el cual el Señor nos mostrará esa senda de la vida, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no podamos salirnos de ese caminar. El Señor está esperando que su iglesia permanezca. Él quiere mostrar esa senda de la vida. Dice en Salmos 16:11, tú me has dado a conocer los caminos de la vida. Contigo la alegría está hasta la altura. A tu diestra hay delicias sempiternas. Sempiternas. Cuando tú y yo conocemos los caminos del Señor, las sendas que nos llevan a una vida eterna, entonces dice que ahí habrá alegría desbordante, hasta que te hartes, hermano, hasta que ya no haya más. Y dice que hay delicias sempiternas. No solamente son de esta tierra, sino van a trascender a una eternidad. Estamos viviendo en un tiempo en el cual el Señor nos ha sumergido. Un tiempo terrenal, pero nosotros estamos esperando
un tiempo glorioso que nos lleve a la presencia del Señor por la eternidad. Que nada pueda detener nuestro caminar, sino que esa senda de la vida se nos sea dada a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar de la eternidad, para que nosotros podamos participar de estar delante de la presencia del Señor y no solamente conformarnos con un tiempo cronos, en el cual esa esfera el Señor nos metió en la tierra, sino que sea un tiempo en el cual Olam estemos en la eternidad. Los tiempos Olam son tiempos eternos, son tiempos que no tienen límite, que no tienen principio ni tienen fin, pero hoy, hermano, estamos viviendo un tiempo cronos, que es una esfera en la cual el Señor nos ha puesto en esta tierra, pero esta esfera es por un tiempo prolongado solamente. El tiempo Olam ese es eterno y ese es el cual nosotros vamos a vivir, porque sabemos que el Señor ha preparado ese tiempo para aquellos que le aman, amén, para aquellos que le buscan, para aquellos que no titubean, para aquellos que están confiados en el Señor, sabiendo que el Señor está preparando moradas, porque voy a preparar un lugar para vosotros, dice el Señor. Entonces, si has pasado estos tiempos en los cuales se ha turbado su corazón, iglesia, si has atravesado por tiempos en los cuales tú has sentido como incierta tu fe, si has atravesado en momentos en los cuales han querido remover tu fe, en los cuales te has turbado, te has llenado de preocupaciones, hoy quiero decirte de parte del Señor que hay una palabra que Él ha enviado en esta tarde. Que nada turbe tu corazón, que nada haga que tu fe se haga incierta, que nada turbe tu corazón. Creer en Dios, mantengan su fe y mantengan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde te bendecimos y te ponemos nuestras vidas en tus manos. Te rogamos, Padre, para que nada turbe el corazón de tu iglesia, que nada detenga el corazón de tu iglesia, que ellos permanezcan con una fe firme, cimentada en Cristo Jesús, la cual les lleve a recibir y alcanzar las promesas. Sabemos, Señor, que tú has ido por un breve momento, Padre, pero has de regresar para tomarnos de esta tierra, que está un lugar ya preparado para tu iglesia. Te suplicamos, Padre, que en estos tiempos tú muestres tu grande misericordia y tu poder, y que tú limpies nuestro caminar, Señor, a fin de no perdernos en el camino, sino poder nosotros permanecer sin que nada turbe nuestro corazón y poder alcanzar esa vida eterna. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y hoy te pongo a tu iglesia delante de ti, rogándote, Padre, que seas tú obrando en ella, que seas tú, Señor, el que haga resplandecer su rostro en esta tarde, Señor, y que si hay hermanos que están siendo turbados en su corazón, inquietados, angustiados, tú quites y cambies toda angustia, Señor, y pongas, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que la paz que la angustia no los detenga, que el temor no los detenga, Señor, sino que la paz permanezca en ellos con firmeza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Seas bendecido, hermano. Señor te bendiga.